Hola a todos, es un placer estar aquí con vosotros en CLAS 2020. Lo primero, agradecer a la organización la invitación que me permite estar aquí para hablaros de un tema muy apasionante, que es control de miopía con las lentes de contacto de rango de foco extendido. Vamos a ver un poquito la base y la evidencia científica de este tipo de solución contactológica en la miopía. Lo primero que vamos a hablar es revisar un poquito ese concepto de control de miopía con lentes de contacto blandas. Como sabéis, son diversos los metaanálisis ya que han puesto de manifiesto la eficacia y la seguridad de esta opción para el control de la progresión miópica. En uno de esos metaanálisis famosos, que además publicado en la revista Ophthalmology, la revista más importante del ámbito de la oftalmología, se puso de manifiesto que las lentes de contacto de desenfoque periférico blandas estaban justamente al mismo nivel que la ortoqueratología en el control de la progresión miópica, demostrando que era una de las opciones, junto con la atropina y la ortoqueratología, más efectivas para el control de la progresión miópica. De hecho, se pudo ver en dicha revisión que ese control que se conseguía de la progresión miópica podíamos caracterizarlo o denominarlo como moderado, existiendo pues un control que variaba entre 0,25 media dioptría al año o entre 0,09 y 0,18 milímetros al año cuando hablamos de longitud axial. Bien, si analizamos toda la literatura científica con respecto a este tipo de lentes de contacto blandas, vemos que además de que enlentecen la progresión o el crecimiento de la longitud axial, se ha podido demostrar que se consigue un mayor efecto en los primeros meses de tratamiento, que no existe efecto rebote cuando se produce la discontinuación del tratamiento, que además parece ser que hay un mayor efecto, un mayor control de la progresión miópica cuando se utilizan lentes con diseños de anillos concéntricos, algo de lo que vamos a hablar ahora, y además se pudo ver pues que existen una gran variedad de estudios que avalan todos estos hechos, que van desde estudios simples, series de casos y estudios comparativos a ensayos clínicos controlados y aleatorizados, y además existiendo metaanálisis al respecto. Dentro de los diseños de lentes de contacto para control de miopía, yo creo que debemos de distinguir dos grandes grupos. Por un lado, las lentes de gradiente de potencia, que son aquellos en los que existe una distribución de la potencia refractiva desde el centro a la periferia, ¿vale? Lógicamente, como lo que queremos es controlar el desenfoque hipermetrópico periférico, vamos a incrementar la potencia hacia periferia. Y luego las lentes de anillos concéntricos, que van a distribuir esa potencia de lejos con la adición de cerca de una manera alternada en distintas zonas. Bien, pues cuando hablamos de lentes de gradiente de potencia asférica centro-lejos, normalmente este tipo de lentes, que muchas veces incluso se utilizan diseños para presbicia de modo off-label para intentar controlar la progresión de la miopía en aquellos lugares donde pues no se tiene acceso a las lentes específicamente diseñadas para control de miopía. Este tipo de lentes normalmente lo que van a tener es la potencia de lejos en la zona central de la lente y un incremento progresivamente mayor hacia la periferia, que nos va a dar ese desenfoque periférico. Esto va a generar inducción de aberración esférica positiva. Y además, una de sus principales inconvenientes y que tenéis que tener en cuenta es la gran dependencia de la pupila. Evidentemente, si nosotros tenemos una persona que dilata menos la pupila, esa progresión de potencia no va a entrar dentro del área pupilar y por lo tanto no va a entrar a formar parte del proceso visual del paciente. Es cierto que se ha podido ver en algunos estudios que, además de conseguir controlar con este tipo de lentes en cierta manera el desenfoque periférico, también se ha podido ver cómo tiene un efecto significativo sobre el lag o el retraso acomodativo.
Por otro lado, las lentes de anillo concéntricos lo que van a hacer es alternar la potencia refractiva de lejos y de la adición periférica que nosotros queremos de forma simultánea en distintas áreas. Por lo tanto, van a haber diferentes diseños en función de la separación y la distribución de esos anillos refractivos. Como gran ventaja, pues es que no es una lente evidentemente pupilodependiente, pero tenemos el inconveniente de que normalmente se va a producir una degradación significativa de la calidad de visión, puesto que esa alternancia de potencias va a impactar en la imagen retiniana y va a producir una pérdida de calidad de visión. Hasta la fecha son varios los metaanálisis que han demostrado que esas lentes de contacto de anillos concéntricos parecen tener un mayor efecto sobre el control de la progresión miópica que las lentes de gradiente de potencia, pero es cierto que todo eso se basa en función de los estudios que se han hecho de manera separada con uno y otro diseño de lente, pero es cierto que no existen estudios comparativos de ambas lentes realizados hasta la fecha. Bien, ¿y qué es una lente de contacto EDOF, de rango de foco extendido? Mirad, en este caso no va a existir una distribución progresiva de potencia de una zona central a una zona periférica, sino que el objetivo de estas lentes es inducir una determinada cantidad de aberración, normalmente es una combinación de la aberración esférica primaria y secundaria, y conseguir que se mantenga lo máximo posible dicha inducción independientemente del cambio del tamaño pupilar. Ese sería un poquito el objetivo. Para ello, además vamos a conseguir de esa manera, con ese tipo de diseño, que además de que sea independiente de la dinámica pupilar, también consigamos que sea bastante independiente del centrado de la lente e incluso de las aberraciones que inherentemente tenga ese ojo, ¿vale?, en el que se adapta. Para ello, como veis ahí, la zona óptica suele incluir series de variación de potencias suaves, no monotónicas y aperiódicas, con la finalidad de lograr esa manipulación de las aberraciones de alto orden que nosotros queremos para extender el rango de foco. Existen algunos estudios que han evaluado y caracterizado cuál es el efecto óptico de estas lentes. Este estudio publicado en Journal of Optometry comparaba el efecto óptico de estas lentes con una lente de gradiente de potencia famosa del mercado y otra lente de anillos concéntricos. La lente de abajo sería la que estáis viendo, sería la lente EDOF, que se comparó para 3 niveles de adición. Y lo que se pudo ver es que, especialmente para la adición media y alta, la lente EDOF se comportaba de una manera bastante independiente del tamaño pupilar. Aunque existían variaciones, eran variaciones que entraban dentro de un rango aceptable en cuanto a calidad de visión y sobre todo que producían un incremento de profundidad de foco significativo, a diferencia sobre todo de la lente de gradiente de potencia, que era la que más se hallaba afectada por esa variación del tamaño pupilar. A su vez también se estudió el efecto de esta lente en función de su centrado, de su posición, y se pudo ver que la lente era bastante bastante resistente al descentrado, produciéndose más o menos el mismo la misma calidad de imagen retiniana independientemente de diferentes posiciones de centrado que se evaluaron, a diferencia de las otras lentes con las que se comparó. Asimismo, también se pudo ver que era el comportamiento bastante similar en función de las aberraciones inherentes que habían en ese ojo de partida, pudiéndose demostrar que se comportaban bastante igual las lentes, la lente EDOF, independientemente de que el ojo presentara una aberración esférica positiva, negativa, neutra, como podéis visualizar en la imagen que os presento. Bien, además se pudo comprobar que este tipo de lentes
permitía obtener también, independientemente de que se inducía ese nivel constante de aberración, permitía obtener niveles de agudeza visual y de calidad de visión significativamente buenos, y que por lo tanto permitía que el paciente tuviera un desarrollo visual normal, incluso en términos de sensibilidad al contraste y de percepción subjetiva de visión. Bien, en cuanto a qué lentes basadas en este fundamento nos encontramos en el mercado, hasta la fecha la única lente que existe disponible es la lente Milo de la casa Mark&Novy, que está basada en ese principio rango foco extendido y que está basada en el diseño de Brian Holden. Como todos habréis oído sobre esta lente, es una lente que está hecha de hidrogel de silicona, y una de sus, vamos a decir, grandes ventajas es la posibilidad de utilizar diversos radios de curvatura y diámetros para conseguir un mayor ajuste de la lente al ojo del paciente. No olvidemos que estamos hablando principalmente de menores y niños, que normalmente digamos, el rango de parámetros en cuanto a curvatura suele modificarse ligeramente con respecto al del adulto. Este sería el perfil de potencia, que es el perfil inverso justamente que la EDOF, que tiene ese mismo laboratorio para la compensación de la presbicia. Además, podéis ver ahí cómo esa distribución de potencia, vais a ver que no son en sí anillos concéntricos, porque si os fijáis no es la misma potencia. Los anillos no van a tener una potencia fija, sino tiene una potencia diferente, además con una variación que no sigue ningún intervalo periódico, y esto lo que va a permitir es ese control de la aberración esférica que se induce independientemente. Como vais a ver ahora, os voy a enseñar alguna imagen del tamaño pupilar. Fijaros este estudio en el que participé, en el que evaluamos el efecto de una lente Milo en este miope, que además había tenido una progresión miópica significativa en el último tiempo. Podéis ver a grosso modo cómo este paciente ya disponía de una determinada cantidad de aberración esférica, y lo que va a hacer esta lente EDOF es mantener unos niveles algo mayores, pero que se mantengan con el diámetro pupilar. Vamos a conseguir esa estabilidad aberrométrica que nos va a permitir compensar ese desenfoque periférico y conseguir que obtengamos un control de la progresión miópica eficiente. Aquí tenéis la topografía sobre la propia lente, en el que se puede visualizar esas variaciones de potencia aperiódicas y diferentes en distintas áreas de la lente. Y luego podéis ver aquí, en este mismo caso que nosotros mostramos, cómo conseguimos esa inducción, como estáis viendo, de aberración esférica con la lente de manera controlada. Ahí solo se presenta para una pupila de 5 milímetros, pero en este paciente, si vamos incrementando el tamaño pupilar, conseguiremos un mínimo incremento de esa aberración esférica, asegurándonos que independientemente del tamaño pupilar vamos a conseguir inducir un nivel de aberración esférica que es el que necesitamos para que se induzca esa variación de la refracción periférica que queremos. Fijaros, esto simplemente es realizando una topografía, un mapa refractivo sobre la lente, ¿vale? Podéis ver cómo en este caso se va a producir, si hacemos la diferencia de la córnea con la lente y sin la lente, fijaros cómo se produce ese incremento de la potencia periférica, que es aproximadamente la adición de la lente, y cómo conseguimos que se mantenga a partir de un determinado diámetro pupilar más o menos unos valores constantes homogéneos. En cambio, y además eso tiene un impacto antes de pasar significativamente en las aberraciones, como podemos ver que a pesar de que se incrementan levemente de 3 a 6 milímetros, fijaros que para tamaños pupilares mayores más o menos mantenemos un nivel de aberración esférica similar. En cambio, con una lente asférica centro lejos,
podemos ver que ese incremento de la potencia periférica va a ser mucho más pupilodependiente y sobre todo la máxima adición se limita exclusivamente a una zona muy periférica, como podéis ver. Bien, ¿y qué evidencia científica, una vez que conocemos cómo funcionan estas lentes, qué evidencia científica tenemos sobre el uso de estas lentes en control de miopía? Básicamente se basa en este estudio publicado en la revista Ophthalmic and Physiological Optics, en el que se realiza un estudio comparativo de dos, vamos a decir, diseños de este tipo de lentes o dos prototipos con otros dos prototipos de gradiente de potencia y además una lente control que simplemente es una lente monofocal. Fijaros que en este estudio se hace un seguimiento a 2 años, se cogen aproximadamente 500 niños miopes y se les adapta, como vais a ver, se distribuyen en función de grupos en cuanto a la adaptación de lentes y como podéis ver se confirma una ralentización de la progresión de la miopía de un 32% en términos de equivalente esférico y de un 25% en términos de longitud axial para ese periodo. En concreto, aquí tenéis los 4 prototipos de lentes que se utilizan. El test, como veis ahí, Lens 3 and 4 son los 2 diseños de DOF que se prueban y arriba tenemos diseños más orientados hacia el gradiente de potencia, como podéis ver, además de comparar con el grupo control. Fijaros que todos los grupos no hubo diferencias estadísticamente significativas en los principales parámetros que nos pudieran inducir un sesgo en el análisis de los resultados. Como podéis ver claramente, ahí tenéis el efecto que tuvo sobre el equivalente esférico y la longitud axial. Entonces podéis comprobar cómo las lentes, en este caso esos diseños de DOF o esos prototipos de DOF, consiguieron una mayor ralentización del incremento tanto del equivalente esférico como de la longitud axial en los diferentes puntos del estudio. Evidentemente, muchísimo mayor control, claro, también con respecto a la lente control, además de con las otras. Pero además, otra cosa que se estudió es el porte de la lente. Entonces se vio que aquellos que usaban las lentes más de 6 días a la semana, o 6 días a la semana o más, mejor dicho, se conseguía un mayor efecto de control tanto a los 12 como a los 24 meses que aquellos que los utilizaban menor o igual a 5 días a la semana. Por lo tanto, es importante no solamente el porte de la lente, sino mantener los días correspondientes de porte. Por último, también comentar que se ha estudiado esta lente en términos del efecto que tiene. No solamente, este es otro estudio realizado también recientemente, no solamente a nivel del control de la progresión miópica, sino por ejemplo a nivel de agudezas visuales, de sensibilidad al contraste y a nivel de binocularidad. Pues bien, lo que se pudo estudiar en este grupo es que se consigue un mayor control del retraso acomodativo, como podéis ver con las 2 lentes o los 2 prototipos EDOF que se evaluaron en este estudio, que son las curvas grises que vemos en la gráfica que tenéis a vuestra izquierda, y además podéis ver, lo que pasa es que es más difícil porque en las tablas está toda la información acumulada, pero veréis que no hay diferencias significativas entre usar los 2 tipos de DOF y la lente Single Vision o la lente monofocal con respecto a las medidas de las forias y otro tipo de parámetros refractivos y binoculares. Por lo tanto, la lente permite ese control de la progresión miópica, pero sin producir una alteración del comportamiento, vamos a decir, fisiológico y normal del ojo del niño. Por lo tanto, en conclusión y ya para finalizar, lo que sabemos es que estas lentes de contacto EDOF tienen un perfil de potencia que induce una extensión del rango de profundidad de foco debido a una inducción controlada de aberración esférica primaria.
Esa inducción controlada de aberración esférica primaria se mantiene independientemente del nivel de midriasis pupilar. Es decir, sí que va a haber un incremento con respecto al incremento del tamaño pupilar, pero ese incremento va a estar bastante controlado. Y eso nos permite que, independientemente del tamaño pupilar que tenga el niño, si se le dilata, se contrae la pupila, vamos a tener ese mismo nivel de refracción periférica que nosotros queremos. También se ha podido ver que estas lentes de contacto EDOF son seguras y eficaces para la realización de control de miopía, permitiendo una personalización máxima en términos de adaptación, porque nos permite seleccionar el radio de la lente más adecuado a adaptar y sobre todo porque nos permite también ajustar en términos de diámetro si fuera necesario, teniendo en cuenta que también muchas de estas córneas pueden ser más pequeñas de lo habitual. Y por último, comentar que son necesarios, en mi opinión, más estudios para conocer los efectos a largo plazo de este tipo de lentes y, sobre todo, estudios comparativos que nos permitan conocer el beneficio de esta lente con respecto a otro tipo de lentes de contacto blandas, no solo las de gradiente de potencias, que son las que se comparó en este estudio, sino también con respecto a lentes de anillos concéntricos o incluso comparando con la propia ortoqueratología. Además, son necesarios ver en el futuro si surgen nuevos diseños basándose en este principio que permitan también corroborar el potencial beneficio de esta opción queratológica para el control de miopía. Y eso es todo lo que os quería contar. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por la atención y os invito a que sigáis disfrutando de este magnífico evento que es CLASS 2020. Muchísimas gracias.